Buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy se va a exponer el tema fraude a la ley, estrategias de evasión en el derecho internacional privado y su impacto en el orden público. Los integrantes serían Diego Josué Condoriale, Oriel Janet Pamani Cervantes, Lisbeth Ramos Chino y Eloísa Jacqueline Quispe Quispe. En resumen, el ensayo jurídico trata sobre el fraude a la ley en el derecho internacional privado, enfocándose en cómo las personas o entidades manipulan artificiosamente los puntos de conexión para eludir leyes imperativas en un sistema jurídico y acogerse a normativas más favorables de otro. El documento examina las teorías subjetivas y objetivas del fraude, los antecedentes históricos desde el derecho romano y el impacto en sistemas jurídicos contemporáneos de países de civil law y common law. Se concluye que la figura del fraude a la ley es clave para garantizar la integridad del sistema jurídico, evitando que los sujetos manipulen las normas para beneficios ilegítimos. Entre las palabras claves consideramos a fraude, ley internacional, normas imperativas. Abstract. The legal issue deals with fraud in private international law, focusing on how people or entities artificially manipulate the connection points to avoid mandatory laws in one legal system and accept more favorable regulations in another. The document examines the subject and objective theories of fraud, the historical backgrounds from Roman law, and the impact on contemporary legal system in civil law and common law countries. It is concluded that the figure of fraud is key to guarantee the integrity of the legal system, preventing subjects from manipulating the rules to obtain illicit benefits. Keywords fraud, law, international rules, mandatory. Respecto al sumario, contamos con 4 capítulos. El primero señala las generalidades del fraude a la ley. El segundo capítulo enmarca el fraude a la ley en el derecho internacional privado. El tercer capítulo señala el fraude a la ley en nuestro sistema jurídico. Y como último capítulo señalamos si el análisis, en este caso del caso Garteche, qué antecedentes tuvo y cuál es el impacto que generó respecto al fraude a la ley. Como introducción tenemos que el fraude a la ley es una figura jurídica compleja y multifacética que ha sido utilizada para evitar el abuso de las normas legales en contextos tanto nacionales como internacionales. En el ámbito de derecho internacional privado, esta figura se presenta como un mecanismo clave para sancionar la manipulación de elementos de conexión entre diferentes jurisdicciones, con el objetivo de evadir disposiciones legales, interpretativas o acogerse a legislaciones más favorables. La evolución de esta figura desde el derecho romano hasta los sistemas jurídicos contemporáneos, como los del civil law y el common law, refleja su importancia en la protección del orden público y la justicia. Este trabajo tiene como objetivo analizar el concepto de fraude a la ley y su impacto en el derecho internacional privado, enfocándose especialmente en cómo esta figura es tratada en el sistema jurídico peruano y en los desafíos actuales que plantea, incluyendo la globalización y la evolución de los derechos humanos. Como objetivo general tenemos de evaluar la viabilidad de incorporar la figura del fraude a la ley en el sistema jurídico peruano. Como objetivos específicos, definir los elementos constitutivos del fraude a la ley y su evolución histórica, analizar cómo se manifiesta el fraude a la ley en el derecho internacional privado, evaluando su impacto en los conflictos de leyes, y examinar el caso Ugarteche como ejemplo de fraude a la ley en el contexto del derecho internacional privado. Capítulo 1. Fraude a la ley. Generalidades. Concepto. El fraude a la ley es cualquier acción de engaño o manipulación que se realiza con el propósito de obtener beneficio de manera ilícita. Por consiguiente, estas acciones son consideradas un delito, el cual genera consecuencias legales.
Bajo esta perspectiva, un acto fraudulento tiene como finalidad, pues, perjudicar o dañar a un tercero para lograr algún beneficio propio, considerando como mecanismo de acción la mentira, el engaño, la falsedad. Con respecto a los autores, tenemos, según Rosenas, que los fraudes constituyen acciones deshonestas o intencionadas que ejecutan funcionarios o personas vinculadas con empresas, con el claro objetivo de lograr un beneficio propio, ¿no? Otros conceptos sería el fraude incluye cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una propiedad o dinero por astucia, por el engaño u otros. Y un concepto más que es el fraude comprende una amplia gama de irregularidades y actos ilegales caracterizados por con la intención de engañar o proporcionar falsa información. Dentro de los elementos tenemos los siguientes, que sería el engaño, que es el acto de fraude que implica la manipulación o distorsión de la información. Además, se trata del elemento esencial, ¿no?, para llevar a cabo esta acción ilegal. Tenemos el propósito, que se tiene como objetivo principal obtener algún beneficio de la víctima de manera ilegal. El daño, que involucra algún deterioro económico, moral de la parte afectada, generado por la acción del engaño, de la falsedad. Y por último, la falta de las regulaciones, ¿no? Este acto se considera como contrario a las disposiciones de la ley vigente. Fraude a la ley. Los antecedentes tenemos a Adolf Miaja de la Muela, que sostiene que el fraude a la ley no es una institución propia del derecho internacional privado, ya que su origen es el fraus legis del derecho romano. Pese a ser excesivamente formalista, este autor daba la posibilidad de combinaciones hábiles mediante las cuales eran posible violar el espíritu de ley mientras su letra habría sido cumplida, ¿no? Un pasaje que se cita en su libro, que es el siguiente: Infradum legis faxit, qui salvis verbis legis sententium ium circumvenit, que sostenía que la esencia del fraude es lograr un resultado por un camino torcido o indirecto. De ahí que un efecto de fraude a la ley en el derecho internacional privado se encuentran sus antecedentes en el derecho romano, ya que por caminos torcidos e indirectos, pero lícitos, se busca la obtención de un resultado antijurídico y burlándose por este medio el cumplimiento de una disposición imperativa. Entre los antecedentes tenemos el derecho romano, raíces del fraude a la ley, que fue uno de los primeros intentos de limitar el uso abusivo de ley. Los juristas romanos reconocían que podía existir una discrepancia entre la forma y el espíritu de la ley, y esto se daba, por ejemplo, cuando una persona utilizaba mecanismos legales para conseguir un resultado que, si bien no violaba directamente el texto de la ley, iba en contra de su intención. Derecho canónico consolidando la idea de la Edad Media, ¿no? Durante la Edad Media, el derecho canónico que regía una gran parte de Europa desarrolló aún más la noción de fraude a la ley, y la Iglesia Católica pues regulaba no solo cuestiones espirituales, sino también muchas relaciones sociales, económicas. Derecho civil en Europa, formalización del fraude a la ley. Bien, con el nacimiento de los códigos civiles modernos en Europa, como el Código Civil napoleónico, que se formalizó la idea de fraude a la ley, y estos códigos se construyeron bajo principios de racionalidad, universalidad, claridad. Sin embargo, las lagunas legales y el uso indebido de las normas seguían siendo una preocupación. El derecho comparado en Italia y España. En otros países europeos como Italia, España, se adoptaron figuras similares al fraude a la ley. En España, el Código Civil de 1889 recogió la noción de su artículo 6.4, estableciendo que los actos relacionados al amparo del texto de una norma que persigue un resultado prohibido contrario al ordenamiento jurídico se consideraría realizados en fraude a la ley y no impediría la indebida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir.
Conceptos de fraude a la ley. Para María del Carmen y Javier Tobar Gil, el fraude a la ley consiste en la elusión de un ordenamiento jurídico nacional, natural o normalmente competente, mediante la artificial constitución de un punto de contacto previamente establecido por los intervinientes en el acto. Según Fernando Zabaleta Cuba, el fraude a la ley se aproxima a la noción de abuso del derecho por cuanto la persona que lo cometa conoce de antemano los efectos jurídicos de la ley, bajo la cual desplaza la situación jurídica, que es una ley que mejor le conviene de sus intereses. Y por último, para Marco Gerardo Monroy Cabra, el fraude a la ley consiste en que una persona fraudulentamente consigue colocarse en una situación tal que pueda invocar las ventajas de una ley extranjera a la que normalmente no podía recurrir. Bien, dentro de los elementos, Jean-Paul Niboyer sostiene que la aplicación del fraude a la ley requiere dos elementos, los cuales son que exista un fraude a la ley y ausencia de cualquier otro medio de sanción. Con respecto a la existencia del fraude a la ley, se ha dicho que el fraude a la ley en el derecho internacional privado consiste, en la sustracción del cumplimiento de una disposición imperativa que contrario o prohíbe la realización de un acto del sustractor, quien para obtener lo que desea busca someterse a la ley, cuyo punto de contacto diferente que le permita satisfacer sus deseos. Con respecto a la ausencia de cualquier otro medio de sanción, se ha sostenido que el juez solo debe recurrir al fraude de la ley como último medio de sanción cuando se va de una norma imperativa, por lo que si la ley proporciona otras vías para impedir el fraude a la ley, debe acudirse a ellas. Hay hechos y actos jurídicos que pueden ser sancionados por las propias leyes a las que se acudió para realizar el cambio del punto de conexión. En este supuesto, no será necesario que el juez aplique la sanción por el fraude a la ley, ya que el hecho o acto será sancionado por la nueva ley. Teorías del fraude a la ley. Bien, dentro de esas teorías tenemos a la teoría subjetiva, que pone énfasis en la intención del sujeto al cometer el fraude, y según esa teoría, el fraude a la ley ocurre cuando una persona actúa con la voluntad deliberada de eludir una norma imperativa. Tenemos también la teoría objetiva, que a diferencia de la subjetiva, esta se enfoca en el resultado del acto y no en la intención del sujeto. Lo que importa es que el acto realizado produce un resultado que contraviene el ordenamiento jurídico sin necesidad de demostrar la intención fraudulenta. Y también tenemos la teoría ecléctica o mixta, que es la combinación de estas dos teorías, y según esta visión existe fraude a la ley, deben cumplirse esos elementos: el subjetivo, que es la intención del sujeto de eludir la ley, y el objetivo, que es el resultado del acto, sea contrario a una norma imperativa o al ordenamiento público. En este capítulo hablaré sobre el fraude a la ley en el derecho internacional privado. Bien, el fraude a la ley en el derecho internacional privado es un tema crucial, pues busca impedir la manipulación deliberada de las normas jurídicas para evitar la aplicación de una ley. Aquí vamos paso al concepto y aplicación según algunos autores. Para Martínez Mejía, a pesar de que el concepto de fraude proviene del derecho penal, donde implica un acto u omisión con mala fe para obtener un beneficio económico, en el ámbito del derecho internacional privado se refiere en sí a la intención deliberada de utilizar de manera fraudulenta el sistema de conflicto de leyes para obtener ventajas. Esta conducta en sí lo que implica son elementos como una decisión intencional de actuar con el fin de alcanzar un resultado específico, es decir, actuar con dolo. Pues bien, como vemos, la función principal del fraude a la ley dentro del sistema de conflictos de leyes es preservar la integridad del marco legal y evitar abusos en la elección de la legislación aplicable, demostrando una característica protectora. En sí, los mecanismos de conflictos de leyes están diseñados para determinar cuál normativa es la más adecuada para regular una situación jurídica que involucre múltiples jurisdicciones. A esto nos referimos en cuanto a su aplicación. Criterios de determinación del fraude a la ley en el ámbito internacional. La determinación del fraude a la ley requiere una evaluación meticulosa de la intención de las partes, la naturaleza de sus acciones y el contexto en el que se produce el cambio de legislación. Estos
criterios van a ayudar a garantizar que las normas se apliquen de manera justa y en consonancia con la realidad de las circunstancias, evitando manipulaciones que puedan comprometer la integridad del sistema. Es así que tenemos a los elementos subjetivos. Estos elementos subjetivos se centran en la intención de las partes involucradas, es decir, evaluar si hubo un propósito deliberado de evadir la aplicación de una ley determinada al crear una conexión artificial con una jurisdicción diferente. En cuanto a los elementos objetivos, se centran en las acciones y la estructura de la situación jurídica en cuestión. Estos criterios ayudan a determinar si la conducta de las partes son realmente una forma de fraude. En cuanto a la evaluación del contexto, el contexto es en el que se produce el cambio de legislación, ver la realidad de la situación y verificar si existen normas imperativas y de orden público. Clases del fraude a la ley. El fraude a la ley internacional se clasifica en diferentes tipos según el momento y el objetivo con el que se manipulan los hechos o se eluden las normas. Estas categorías ayudan a identificar cómo las partes buscan obtener ventajas indebidas en contextos internacionales, especialmente en el ámbito del derecho internacional privado. Tenemos tres clases de fraudes a la ley. El primero es el fraude retrospectivo. El fraude retrospectivo ocurre cuando una persona intenta eludir las consecuencias legales de un acto que en el momento de su relación se llevó a cabo con total sinceridad. Esto significa que en un inicio el acto cumplió con las leyes correspondientes, pero después las personas buscan alterar las circunstancias o aplicar retroactivamente una ley extranjera para evitar las consecuencias que ahora considera desfavorables. Otra clase de fraude es el simultáneo. El fraude simultáneo se produce cuando las partes manipulan los hechos en el momento en que están ocurriendo para esquivar las consecuencias inmediatas de un acto que en principio se realiza con sinceridad. A diferencia del fraude retrospectivo, aquí la falsificación o manipulación se realiza al mismo tiempo que el acto con el objetivo de evitar los efectos legales inmediatos que resulten desfavorables. Como última clase de fraude está el fraude a la expectativa. El fraude a la expectativa ocurre cuando las partes modifican los hechos, no porque haya consecuencias inmediatas que deseen evitar, sino porque temen que en el futuro puedan surgir efectos negativos de su acto original. En este tipo de fraude, las personas toman medidas preventivas para eludir posibles consecuencias futuras que podrían no haber ocurrido, pero que les preocupa que sucedan. Análisis comparativo del fraude a la ley en diferentes sistemas jurídicos, Civil Law y Common Law. El fraude a la ley tiene una esencia similar en distintos sistemas jurídicos, pero su tratamiento varía considerablemente entre las familias del Civil Law y el Common Law, dado que ambos sistemas tienen enfoques distintos sobre la estructura, interpretación y la aplicación de la norma. Es así que los países de la familia jurídica Civil Law tienen una tradición basada en el derecho codificado, donde las normas están escritas en códigos y leyes, como el Código Civil o el Código de Comercio. Estos sistemas son característicos en países como Francia, España, Alemania, Perú, México, entre otros. Es así que en el derecho francés el fraude a la ley ha sido tratado ampliamente desde el siglo XIX, a través de la Corte de Casación francesa, que ha establecido jurisprudencia clara sobre el fraude a la ley, señalando que un acto que cambia artificialmente un elemento de conexión con el propósito de obtener la aplicación de una ley extranjera puede ser sancionada. En cuanto al país de España, el Código Civil español también contiene referencias al fraude a la ley. En el artículo 6, inciso 4, establece que los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrarios a su espíritu se consideran nulos. En cuanto al país de Italia, el fraude a la ley es una teoría reconocida tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. Según el Código Civil italiano, los jueces pueden rechazar la aplicación de la ley extranjera si se demuestra que los individuos han alterado fraudulentamente los elementos de conexión para obtener una ventaja indebida. Sistemas jurídicos del Common Law. Los sistemas jurídicos del Common Law incluyen países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, entre otros. Se basan en la jurisprudencia y los precedentes judiciales más que en códigos escritos. Aunque el concepto de fraude a la ley no es tan explícito como en los sistemas de Civil Law, existen doctrinas y principios similares que buscan evitar el abuso de la ley mediante manipulaciones artificiosas.
En el Reino Unido, el fraude a la ley no está codificado de manera explícita, pero el sistema jurídico cuenta con mecanismos para evitar el abuso de las normas jurídicas. Los jueces británicos tienen una amplia discreción para evaluar las intenciones de las partes involucradas en un caso. En situaciones donde se detecta manipulación para aprovecharse de las diferencias entre los sistemas jurídicos, los tribunales pueden desestimar la validez de los actos fraudulentos. En el país de Estados Unidos, el concepto del fraude a la ley no está tan desarrollado, pero la jurisprudencia en derecho internacional privado ofrece protecciones similares. Las cortes estadounidenses pueden negarse a aplicar una ley extranjera si consideran que se ha elegido para evadir una normativa interna o si su aplicación resultaría contraria a los principios fundamentales del sistema estadounidense, especialmente si afecta el orden público. Por último, en Australia, como país de Common Law, tiene una postura flexible en cuanto al fraude a la ley. En derecho internacional privado, los tribunales australianos aplican la ley extranjera solo si no va en contra de los principios fundamentales del derecho. Si se detecta, en caso contrario, una manipulación intencional para evadir el derecho australiano, los tribunales pueden invocar la doctrina de orden público y rechazar la aplicación de la ley extranjera. Sin embargo, al igual que en otros países del Common Law, el concepto de fraude a la ley no es tan explícito como en el Civil Law. De estas comparaciones podemos deducir que el tratamiento del fraude a la ley en los sistemas jurídicos del Civil Law y el Common Law presentan similitudes en cuanto a la finalidad de evitar el abuso del sistema legal, pero varía en su formalidad y enfoque. Mientras que en los sistemas del Civil Law el fraude a la ley está explícitamente codificado, en los sistemas del Common Law se aborda a través de los principios generales de orden público y equidad. Ambos sistemas, sin embargo, comparten el objetivo de proteger la integridad del orden jurídico y evitar la manipulación fraudulenta de los elementos de conexión en el derecho internacional privado. Bien, luego de haber abordado en los capítulos anteriores el concepto de fraude, su definición jurídica, la clasificación del fraude, sus elementos tanto materiales como intelectuales, las distintas teorías sobre el fraude de la ley y sus efectos, se ha evidenciado que el fraude de la ley no cuenta con una regulación específica en nuestro sistema jurídico, a pesar de que existen bases suficientes, ¿no?, para justificar su inclusión. Es por ello que en el presente capítulo 3 se va a enfocar en el fraude a la ley en el sistema jurídico peruano, más que todo en analizar cuál es la necesidad o no de regular el fraude a la ley en nuestro Código Civil y Libro de Derecho Internacional Privado. Bien, pasamos al fraude de la ley en el Código Civil peruano. Actualmente, el Código Civil de 1984 no regula de manera específica esta figura en el ámbito del derecho internacional privado. Aunque ha habido propuestas para abordar este tema, no fueron consideradas por el Congreso, dejando su aplicación en manos de la jurisprudencia y la doctrina. A pesar de esta falta de regulación expresa, el principio que subyace al fraude a la ley está implícito en el artículo 2 del título preliminar del Código Civil. Este artículo más que todo establece que no se puede ejercer los derechos de manera abusiva, ¿no?, especialmente si causa daño a terceros o infringe normas imperativas. Para Rubio Correa, sostiene que aunque el Código Civil no regula expresamente el fraude a la ley, su prohibición se deriva de los principios generales del derecho y de la interpretación sistemática de las normas del título preliminar. En esencia, el artículo 2 actúa más que todo como base legal para abordar situaciones en las que alguien intenta eludir las leyes o perjudicar a otros utilizando sus derechos de manera indebida. Sin embargo, la ausencia de una regulación expresa genera problemas, ¿no? Para Leiser, nos señala que esta falta de claridad produce inseguridad jurídica y dificulta la aplicación uniforme por parte de los tribunales. Esto puede llevar a interpretaciones inconsistentes y decisiones dispares, ¿no?, afectando lo que viene a ser la equidad y predictibilidad en los casos que involucra este concepto. Bien, la incorporación del fraude a la ley en el libro de Derecho Internacional Privado del Código Civil peruano es una propuesta crucial para mejorar nuestro sistema legal. Esta inclusión
se justifica por varias razones que son importantes. Primero, proporcionaría una herramienta legal específica para enfrentar casos donde las personas intentan evadir la ley nacional manipulando sus conexiones con otros países. Ante esto tenemos la propuesta de Delia Reboredo Marzano, que ofrece un marco claro para esta regulación del fraude de la ley con el siguiente texto. No se aplicará el derecho extranjero cuando artificialmente se haya evadido los principios fundamentales del derecho peruano. Quedará a juicio de las autoridades competentes peruanas el determinar la intención fraudulenta de las partes interesadas y el perjuicio ocasionado. Esto permitiendo a las autoridades determinar la intención fraudulenta y el perjuicio ocasionado. Ahora, como segundo, esta regulación mejoraría la armonización con principios internacionales, especialmente con la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado de 1979. Esto facilitaría la cooperación jurídica internacional y aumentaría la seguridad también jurídica en relaciones transnacionales. Además, también ayudaría a equilibrar la flexibilidad del derecho internacional con la protección de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico peruano. La propuesta de Reboredo logra esto al vincular el fraude a la ley con la teoría del abuso del derecho, permitiendo una aplicación más contextualizada. También aquí la regulación explícita permitiría sintetizar en categorías más amplias las relaciones jurídicas del derecho interno que son relevantes para el derecho internacional privado, evitando la necesidad de legislar cada objeto desde una perspectiva internacional. Ahora, finalmente, como señalan Barreto, Delgado y Candela, esta inclusión respondería más que todo a la necesidad de proteger adecuadamente las normas imperativas y los principios fundamentales nacionales en casos donde la excepción de orden público no sería aplicable, y proporcionaría a los jueces la flexibilidad necesaria para evitar la manipulación del derecho internacional privado por intereses meramente particulares. Bien, ahora el anteproyecto de reforma del Código Civil peruano propone una importante modificación al artículo 2 del título preliminar, introduciendo una regulación explícita del fraude de la ley. Actualmente, el artículo 2 aborda el ejercicio abusivo del derecho. El anteproyecto lo amplía, separándolo en 3 artículos distintos, 2A, 2B. El artículo 2 introduce el principio de buena fe, el 2A desarrolla el concepto de abuso del derecho y el 2B regula específicamente el fraude a la ley. La nueva redacción del artículo 2B define el fraude a la ley como el acto que pretende eludir la aplicación de una norma imperativa amparándose en otra con finalidad diferente. Establece como consecuencia la nulidad del acto, salvo disposición legal distinta, ¿no? Y garantiza la aplicación de la norma que se intentó eludir. Esta incorporación es crucial por varias razones. Primero, porque permite una mejor armonización con los principios generales del derecho, fortaleciendo la integridad del sistema jurídico peruano. Como segundo, también es que proporciona una consecuencia clara para los actos fraudulentos, manteniendo a la vez la flexibilidad necesaria para casos excepcionales. Además, también complementa y refuerza otras disposiciones existentes como la regulación del abuso del derecho, creando un marco legal más robusto, ¿no?, para abordar conductas que, aunque formalmente legales, contravengan al espíritu de la ley. Ahora, finalmente, esta inclusión adapta la legislación a realidades y complejidades de las relaciones jurídicas modernas, actuales, en un contexto de transacciones y relaciones legales cada vez más sofisticadas.
contar con una herramienta legal explícita para abordar lo que es el fraude a la ley es crucial para mantener la eficacia y justicia de nuestro sistema legal. Bien, regular o no la ley del fraude a la ley. La cuestión de regular o no el fraude a la ley en el sistema jurídico peruano, especialmente en el derecho internacional privado, es un tema que genera debate entre los expertos, ¿no? Por un lado existen argumentos sólidos a favor de su regulación explícita, como lo es la propuesta de Delia Reboredo Marzano, que ofrece una formulación que podría proporcionar claridad y certeza jurídica en situaciones donde se sospecha un intento de evadir la ley nacional. Esta regulación serviría como guía para jueces y partes en litigios internacionales, ¿no? Estableciendo criterios específicos para identificar y abordar el fraude a la ley. Además, incluir una disposición sobre el fraude a la ley en el Código Civil peruano alinearía mejor nuestra legislación como estándares internacionales, como la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado. Esto facilitaría la cooperación jurídica internacional y también mejoraría la previsibilidad en relaciones jurídicas transnacionales. Sin embargo, también hay argumentos en contra de esta regulación, ¿no? Como el Congreso de la República ha señalado que el fraude a la ley no necesita ser establecido positivamente para ser aplicado, ya que corresponde a lo esencial de la justicia del derecho. Este argumento sugiere que el fraude a la ley es un principio rector del ordenamiento jurídico y los jueces pueden aplicarlo sin una disposición específica. Existe también el riesgo de que una regulación demasiado rígida pueda limitar lo que es la flexibilidad necesaria en el derecho internacional privado. Aunque la propuesta de Reboredo busca mitigar este riesgo, cualquier regulación podría potencialmente restringir la capacidad de los jueces para adaptar sus decisiones a cada caso específico. Reboredo también argumenta que regular el fraude a la ley proporcionaría a los jueces una herramienta clara y precisa, ¿no? Facilitando la labor judicial al establecer criterios específicos. Por otro lado, Delgado sostiene que la regulación expresa podría ser innecesaria e incluso contraproducente, argumentando que la flexibilidad del principio no escrito ha demostrado ser eficaz en lo que viene a ser la práctica judicial peruana. En conclusión, entonces, la decisión de regular explícitamente el fraude a la ley debe sopesarse cuidadosamente, en este caso los beneficios de la claridad normativa, frente a lo que es la flexibilidad necesaria en el derecho internacional privado, ¿no? Si se opta por su regulación, pues la propuesta de Reboredo ofrecería un punto de partida sólido para buscar ese equilibrio de estos aspectos. Continuando con la exposición, hablaré sobre el capítulo 4, el cual trata sobre el análisis casuístico del caso Ugarteche. Antes de comenzar, cabe precisar que este caso ha sido polémico en el Perú. Esto debido a que, si bien se sabe, el Perú es un país regido por abogados y demás personas asociadas al campo jurídico que se apoyan en la corriente positivista. Esto implica una interpretación literal de la norma, pero en estos tiempos, bien se sabe que el mundo ha ido cambiando y por lo tanto la corriente que está en a flote es la neoconstitucionalista, en la cual cabe que uno pueda interpretar la norma, ¿no? Por ello, el caso Ugarteche marca un hito, ya que la Corte peruana, en este caso, tuvo un fallo que no va acorde a los estándares internacionales. Sabemos de que Perú es un país que ha firmado distintos tratados.
Por ello, todo esto lo vamos a ir desarrollando y cómo esto se conecta con el fraude a la ley. Comenzando con el caso, tenemos primero que Óscar Ugarteche, en su afán de poder casarse con Fidel Atoche, es que reside en la Ciudad de México, ¿no? Para el año 2010, ya que si bien se sabe en el Perú no hay una figura que regule el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, celebran su matrimonio en el año 2010 y tienen la intención, ¿no?, de que ese matrimonio sea validado en Perú. Para ello, vienen a Perú. Una vez en Perú, solicitan a la RENIEC que acepte convalidar, en este caso, su matrimonio, ¿no?, que en el registro aparezca como pareja. Pero la RENIEC se niega a realizar tal inscripción. Para ello, se basa en dos artículos. Por un lado, tenemos el artículo 4 de la Constitución, el cual defiende a la familia, y por otro lado tenemos al artículo 234 del Código Civil, en el cual se especifica literalmente que la pareja es entre varón y mujer. Por ello, RENIEC se basa en esta postura, ¿no?, en esta interpretación, y se adhiere a esta norma. Por lo tanto, no cabe manera en la cual pueda darles ese beneficio, ¿no?, que ellos están solicitando de poder inscribirse. Es por tanto que después de agotar todas estas vías administrativas, ¿no?, contenciosa administrativa, ellos deciden acogerse a, en este caso, un juzgado constitucional. Este juzgado falla a su favor, ¿no? Le ordena a RENIEC que, en efecto, haga que su matrimonio sea válido, ¿no? Pero RENIEC, ante esta sentencia, ¿no?, dictada por este juzgado, decide apelar, ¿no? Y todo esto fue llevado a instancias del Tribunal Constitucional. Y es ahí donde reside la mayor cantidad de análisis, ¿no?, por los distintos jueces, ¿no?, que han estado señalando todos estos puntos, ¿no? Resumiendo, el Tribunal Constitucional rechaza, ¿no?, la demanda que presentó, en este caso, Ugarteche. Por ello, para el año 2020 se puede decir que se confirma la decisión que tomó RENIEC, ¿no?, de no aceptarlos. Bien, con respecto a ciertos argumentos, ¿no?, internacionales, podemos decir que la defensa de Ugarteche se basó en principios de derecho internacional, ¿no? Esto se incluye en la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual prohíbe la discriminación basada en orientación sexual, ¿no? Asimismo, la Corte de Derechos Humanos, podemos decir que, si bien en su norma también sale matrimonio entre varón y mujer, ello no implica que debe interpretarse de esa manera precisa, ¿no? Siempre cabe interpretarlo de modo de que no se discrimine a las personas, ya que ese principio de no discriminación incluso ha sido catalogado como jus cogens, ¿no?, algo que no puede obviarse por parte de los estados. Asimismo, debe haber un control de convencionalidad, ¿no? El caso en cuestión pone en evidencia esta falta de aplicación de ese control, ¿no?, por parte de nuestras autoridades, debido a que no pudieron adaptar nuestro derecho, el derecho nacional, a las obligaciones que ellos mismos han suscrito de manera internacional. Y bueno, Óscar Ugarteche, como ve que su derecho ha sido afectado, y en distintos cuerpos normativos, distintos casos que han habido en América, se ha podido observar que los estados deben adecuar sus normas al contexto internacional. Por lo tanto, tiene paso libre a realizar alguna acción
internacional, ¿no? Contra el gobierno peruano, y seguramente tiene las de ganar, ¿no? Debido a que el Perú ha incumplido en varios acuerdos, ¿no? Ahora se va a analizar respecto al fraude a la ley en el caso Ugarteche. Primero, el matrimonio entre personas del mismo sexo no transgrede algún principio, algún tratado, ¿no? Si bien la norma suele ser clara en que indica taxativamente que el matrimonio es entre varón y mujer, esto puede interpretarse de distintas maneras para que el ordenamiento pueda acoplarse a los nuevos estándares. Ahora, ello no implica que pueda una pareja que quiera casarse ir a otro estado, ¿no? A otro país, en este caso, a realizar sus nupcias, ¿no? Casarse, y solo estar de manera transitoria en el otro país para volver a nuestro país e intentar imponer esa legislación, ¿no? Esto podríamos considerarse que es un modelo de fraude a la ley, ya que lo que ellos están haciendo es eludir las leyes nacionales, utilizando indebidamente legislación extranjera. Entre elementos del fraude a la ley podemos considerar los siguientes: establecer una conexión con un sistema jurídico extranjero. En este caso, si el sistema jurídico extranjero tiene en su legislación el articulado señalando que parejas del mismo sexo pueden casarse, y en el Perú es caso contrario, eso establecería un nexo. Asimismo, como segundo elemento tenemos intención de evadir la ley local. Esto va ya más a tema psicológico, ¿no? Ya que la intención debe probarse, ¿no? Si esa persona adrede quiso imponer un sistema extranjero para favorecerse en un sistema nacional. Ahora, para que exista también, obviamente los sistemas jurídicos deben ser distintos, ¿no? Porque si son iguales, no habría alguna vulneración, estarían en paralelo. Y bueno, debido a esta vulneración, ¿no? Debido a que viene a imponer un sistema extranjero, obtiene un beneficio, ¿no? Ahora, para el presente caso, es necesario evaluar, por ejemplo, la arista de verificar si efectivamente Ugarteche y Atoche utilizaron el sistema jurídico mexicano solamente para validar el matrimonio en Perú. Tendría que probarse que ellos, por ejemplo, estuvieron de manera transitoria en México, ¿no? O sea, que estuvieron un mes, 2 meses, poco tiempo, solo para realizar ese acto. Y bueno, esto requiere una evaluación, ¿no? Especialmente, ¿no? Respecto al tema de residencia, ¿no? Ya que si fue temporal o no. Conforme a los capítulos que hemos enunciado, hemos planteado objetivos y vamos a responder a los objetivos en las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que a lo largo del capítulo primero se logró establecer una comprensión clara de los elementos fundamentales del fraude a la ley, como el engaño, la intención de eludir una normativa y la obtención de beneficios ilícitos. Se exploró cómo esta figura ha evolucionado históricamente desde el derecho romano, en el que ya se diferenciaba entre la letra y el espíritu de la ley, hasta su consolidación en los sistemas jurídicos modernos. Esto ha permitido sentar las bases conceptuales necesarias para comprender su importancia en el derecho contemporáneo, especialmente en el ámbito internacional. Como segunda conclusión, tenemos que el fraude a la ley en el ámbito internacional es un mecanismo clave para proteger el sistema legal y evitar que las partes manipulen la norma en su beneficio, seleccionando leyes más favorables mediante conexiones artificiales,
Los sistemas, en este caso del Civil Law, codifican este concepto de manera explícita, mientras que los del Common Law lo tratan a través de doctrina generales como la excepción de orden público, y ambos enfoques buscan preservar la justicia y evitar el abuso en el derecho internacional. Como tercera conclusión, tenemos que el capítulo tercero permitió identificar la necesidad de una regulación explícita del fraude a la ley en el sistema jurídico peruano, especialmente en el ámbito del derecho internacional privado. A pesar de que actualmente no existe una norma específica que lo regule, se concluyó que su incorporación podría fortalecer la protección de las normativas imperativas y del orden público. Se propusieron lineamientos normativos que permitirían al Perú armonizar su legislación con los principios internacionales, otorgando a los tribunales una herramienta más efectiva para sancionar actos fraudulentos en contextos transnacionales. Como cuarta conclusión, tenemos que el análisis del caso Ugarteche permitió comprender cómo el concepto de fraude a la ley puede aplicarse en el reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo en Perú. Aunque el matrimonio fue celebrado legalmente en el extranjero, la negativa del Estado peruano a reconocerlo refleja un conflicto entre el derecho interno y las normas internacionales de derechos humanos. Este caso ilustró la relevancia del fraude a la ley en el derecho internacional privado y destacó la necesidad de que Perú adapte su legislación para cumplir con los estándares internacionales, garantizando así la protección de los derechos fundamentales. En el presente apartado podemos observar las distintas referencias utilizadas en el trabajo, desde enlaces web, tesis, revistas e incluso videos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.